¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos a hablar de a dónde van los muertos. ¿Qué pasa con la gente cuando la gente muere? Este es un tema súper extenso y súper amplio. Es un tema de completa ciencia sobre la naturaleza humana. En esta ocasión yo no me pienso extender tantísimo sobre la naturaleza humana, por tanto voy a ser simple. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la tecnología está a la mano. Todo el mundo puede tener una Biblia y saber qué dice la Biblia sobre la muerte. Cuando yo digo la Biblia me refiero a aquellos que practican la fe cristiana, aquellos que tienen fe en Dios, el creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ello hay. Cualquier conocimiento tecnológico no es de estimar si hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Este es el verdadero ser que merece ser alabado por su conocimiento tecnológico, y es Dios. Por lo tanto, vamos a dejar a un lado las cosas difíciles y complicadas y vamos a ser simples. No tengo mucho espacio en este audio, así que vamos a empezar sobre qué pasa con la gente, con el ser humano cuando muere. ¿Ok? Vamos a hablar de esto aquí en este audio. Invitamos al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, para que nos ilumine. Se habla mucho de que la gente cuando muere todo termina, y esto es falso. Y estoy siendo sencillo en esta declaración. Hay muchísimos videos, muchísimas doctrinas. Está Elena White, todos los del séptimo día. Están los testigos de Jehová y todos esos enseñando. Los mormones, un montón de personas enseñando que los muertos nada saben. Y que los muertos simplemente dejan de existir cuando mueren. Esto es totalmente falso, ¿verdad? Es totalmente falso. Muchísimas personas del judaísmo también están en raíces hebreas enseñando que cuando los personas mueren, todo se acaba. Cuando ustedes van a las escrituras, digamos el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo tiene una discusión con fariseos y saduceos. El apóstol Pablo también notó que fariseos y saduceos estaban presentes en una discusión y él astutamente sabía que ellos estaban divididos en la opinión de a dónde van los muertos. Y entonces el apóstol Pablo dijo: por la resurrección de los muertos se me juzga. Y entonces hubo división en la audiencia, porque la audiencia estaba formada de fariseos y saduceos, y la audiencia se dividió. ¿Qué significa esto? En el tiempo de Jesús también había división con respecto a la opinión sobre a dónde van los muertos. En aquellos tiempos ellos no tenían computadoras ni tenían ordenadores, por tanto, usted que tiene un teléfono, usted puede buscar y entender todo lo que se está hablando, lo que voy a invitar a razonar en este audio. Y le voy a hacer sencillo, le voy a explicar lo que dice la Biblia. Usted puede ir al libro de Ezequiel y usted va a encontrar en el libro de Ezequiel una endecha contra Faraón, y a Faraón se le está diciendo que cuando él muera, él va a estar en un lugar donde van a haber personas que hicieron lo mismo que él está haciendo. Dios le está diciendo: usted va a morir por lo que usted está haciendo en la tierra. Y le está diciendo a Ezequiel: envíale esta endecha a Faraón y dile que va a morir y va a descender al Seol. Así le está diciendo el Señor al Faraón. El Señor Dios le está diciendo a Faraón. La razón por la que le está diciendo a Faraón es porque Faraón se creía Dios y se creía muy poderoso.
Faraón se creía Dios y se creía muy poderoso. Y como Faraón se creía Dios y muy poderoso, estaba sembrando el terror en la tierra de los vivientes, aquí en la tierra. Cuando Dios le dice que va a morir, Dios le está diciendo que va a estar con una serie de personas que hicieron lo mismo que él, sembraron el terror. Y como sembraron el terror, pues entonces cayeron con los muertos a espada. Como cayeron con los muertos a espada, él va a estar en un lugar con esas personas. Se va a rodear, dice que descienden confundidos al Seol. Esto es al Hades o lo que se llama infierno. Es un lugar donde está oscuro. Los muertos ahí no saben nada de estos que están ahí y están simplemente en oscuridad y con sed. Este es el mismo lugar donde menciona el Señor Jesucristo a Rico y Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo habla de Rico y Lázaro, está hablando de un estado post-mortem. Y si usted tiene que poner atención a lo que está diciendo el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está hablando de que ellos están en efecto vivos después de la muerte en un estado post-mortem. Sus personas están fuera de sus cuerpos en un estado post-mortem. La persona no es el cuerpo físico. La persona es el espíritu que está en el cuerpo. Y esta persona, cuando pierde el cuerpo, está en un estado sin cuerpo. En este estado sin cuerpo va a un lugar. Si Dios viene, en este caso, por ejemplo, cito, en el momento en que, por ejemplo, había un rico que decía: al alma, tienes muchos bienes, come, bebe, regocíjate, porque tienes muchos bienes para muchos días. Esta es una persona que tenía muchos bienes y en lugar de pensar en compartirlos con otras personas necesitadas, en lugar de pensar en generar un empleo para producir y cosas así, dijo: no, esto lo voy a guardar para mí, me voy a sentar y voy a agarrar de mis graneros y voy a agarrar de mis cosas y ahí voy a estar viviendo toda mi vida que tengo. Y él le dijo: necio, hoy vienen por tu alma. Cuando dice que vienen por tu alma, está diciendo que no viene él, sino que viene alguien más. Y estos son los demonios o espíritus que vienen, atacan a la persona y crean lo que es la separación del cuerpo y la persona, separan a la persona del cuerpo, el cuerpo muere y la persona va a un lugar que es donde estaba el rico. Cuando vas a la parábola de Rico y Lázaro, el rico está en tormentos porque está lejos de la presencia de Dios y Lázaro está con Abraham, siendo consolado. Está con Abraham y ambos eran judíos. El rico era judío y Lázaro también era judío. ¿Ok? Entonces, como el rico y Lázaro, hay otros ejemplos. Usted va a ver el ejemplo, por ejemplo, de cuando dicen que el rico muere, es sepultado y Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por tanto, el rico, aunque recibió una sepultura honrada en la tierra, sin embargo estuvo en tormentos. Por tanto, de nada le sirvió la sepultura honrada en la tierra. Y aquí el Señor Jesucristo, con este ejemplo, está refutando la creencia judía de que la sepultura soluciona algún problema a la persona. La sepultura de la persona no soluciona ningún problema con respecto a su estado post-mortem, porque el rico estuvo en tormentos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y además el Señor Jesucristo está diciendo que Lázaro fue llevado por los ángeles. Lázaro murió y no dice que fue sepultado, simplemente murió en cualquier lugar, de cualquier manera, simplemente de su enfermedad. Murió naturalmente en cualquier lugar, en la calle, porque andaba en la calle, no tenía no tenía techo donde dormir y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, por tanto estuvo consolado. Entonces, en estos dos ejemplos están hablando de un estado post-mortem. Las personas tienen un estado post-mortem. No existe esa creencia de que se acabó todo en la muerte. Es una creencia ateísta secular y es falsa totalmente. El secularismo, el ateísmo es de origen judío.
¿ok? Viene de herejías que son de origen judío, para que usted lo sepa, y sepa usted que los muertos tienen un estado. Usted, su persona continúa porque usted fue creado con propósito. Y como usted fue creado, su persona continúa después de la muerte hasta que se solucione su destino en la existencia. Lo determina el Señor en el juicio final, cuando Él determine la situación de cada cual. Cuando la persona sale de este mundo, está en un estado de no tiempo, en espera al juicio final. Estoy citando Ezequiel, probablemente capítulo 32. Usted vea la endecha Faraón. Busque Ezequiel, capítulo 32, la endecha Faraón. Y usted va a ver que en esa endecha Faraón, usted va a ver todos los lugares donde va a estar, en el lugar donde va a estar Faraón, en el Seol, en las profundidades, es un lugar profundo hacia abajo. También dice los salmos que Coré y todos los que se rebelaron contra Moisés querían matar a Moisés, siendo que Moisés los había liberado. Por tanto, estaban pagando a alguien mal, estaban siendo desagradecidos con Moisés. Los liberó de esclavitud y de sufrimiento y querían matar a Moisés para suplantarlo. Y estas personas, por su maldad, descendieron vivos al Seol. Pues usted puede estar convencido de que la Biblia tiene una amplia doctrina sobre el estado post-mortem de las personas. Apocalipsis tiene almas debajo del altar, que son almas de personas. Y hay personas que salieron de la tribulación, que estaban con el Señor. Todas estas personas que salen de la tribulación, que viene sobre el mundo entero, estaban estas personas con el Señor, en compañía del Señor. Están vivos y tienen retribución. El Señor, en cuanto una persona muere, si esta persona es justa y esta persona tiene la mente de Cristo y todo lo que Cristo dice en las Escrituras, esta persona estuvo ocupada de estas cosas en vida, el Señor le paga con vestiduras blancas. Una vestidura blanca se puede decir que es un cuerpo espiritual previo al cuerpo espiritual glorioso. Es una especie de cuerpo espiritual previo al cuerpo espiritual glorioso. La razón por la que el Señor paga con vestiduras blancas es porque el Señor está cumpliendo el mandamiento que dice en Levítico: no retendrás el salario del jornalero, sino que pagarás al jornalero su salario y no retendrás su salario hasta el otro día. Por tanto, el Señor está pagando inmediatamente. Como dice Pablo, en efecto, Pablo confirma que el Señor paga de inmediato cuando dice Pablo: ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Esto es palabra de Dios. Todas estas son palabras del Espíritu Santo y no son contradictorias en lo absoluto. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Ok? Que cada uno va a recibir su galardón, independientemente de que existe un galardón final, que es el cuerpo espiritual en el día de la resurrección, donde todos van a recibir su juicio. El Señor paga a sus siervos de inmediato, porque es poderoso para pagar a sus siervos de inmediato. Por tanto, si usted es siervo del Señor, usted puede estar convencido que si usted trabaja duro, usted va a recibir vestiduras blancas. Que esto es un cuerpo espiritual previo al cuerpo espiritual glorioso, que viene con 12 piedras y el cuerpo espiritual glorioso con el que paga el Señor. Eso es un cuerpo espiritual para personas que se sacrificaron duro, y muchas de estas personas que van a tener estos cuerpos espirituales van a ser seres poderosos realmente, a la altura de querubines, serafines y todos arcángeles y todos estos seres de poder. Pero independientemente de ese galardón final, existe el galardón inmediato, y este galardón inmediato son vestiduras blancas. Esta vestidura blanca es un cuerpo espiritual previo, y con este cuerpo espiritual le voy a explicar que usted puede hacer muchas cosas. Sepa usted que el Señor te va a asignar tareas. Esto era sabido por estos pensadores
de la cristiandad, de la historia de la iglesia, todo lo que son Agustín, Francisco de Asís, una serie ¿qué más? Calviño, todos estos pensadores sabían de estas cosas, ellos comentaron estas cosas. Y de aquí surgió también la creencia errónea de que se le puede pedir a un santo que intervenga por uno. Pero de aquí, esto es una cosa errónea. Usted no puede, por el hecho de que un santo tenga una vestidura blanca, que tiene una especie de precuerpo espiritual, usted no debe ni hacerlo santo, ni crear una imagen de él, ni adorarle, ni pedirle que intervenga el Señor Jesucristo por usted. Esto es un error. Pero aunque los santos tienen vestiduras blancas y se le asignan tareas aún después de la muerte, se le asignan tareas, siguen trabajando después de la muerte, el Señor los sigue usando, los sigue bendiciendo. Eso no significa que usted tenga que pedirle a un santo. ¿Ok? No significa en ningún sentido que usted tenga que hacer una imagen de San Pedro por el hecho de que San Pedro haya recibido vestiduras blancas. Usted no tiene que hacer una imagen de San Pablo o de San Juan o de San Judas Tadeo para pedirle que intervenga por usted o de la Virgen María. Esto es un error, ¿ok? Usted le pide a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, usted le pide a Cristo mismo, usted le pide al Espíritu Santo, usted le pide a Dios y Dios le va a escuchar todo lo que usted necesite. Usted tiene que comportarse de acuerdo a la Escritura, como la Escritura manda, como la Escritura recomienda que se debe hablar. Usted tiene que estar bien entendido de todas estas cosas de las Escrituras, en la ley y en los mandamientos de Cristo. Y entonces usted va a recibir su galardón, que son vestiduras blancas después de la muerte. Después de la muerte hay muchísimo trabajo que hacer todavía. Usted no va a estar sentado. Eso es una farsa. Muchas personas se basan en el libro de Eclesiastés para decir los muertos nada saben. Y cuando Eclesiastés habla de estas cosas, de los muertos nada saben y todas estas cosas, está hablando de la vida en la tierra. Cuando usted lee Eclesiastés capítulo 1 y 2 y 3, usted se va a entender que el rey Salomón estaba muy ocupado en las cosas de la tierra. A él se le dio un corazón amplio para entender los asuntos de la tierra, mas el rey Salomón no entendía los asuntos espirituales. ¿Okay? El rey Salomón no sabía los asuntos espirituales, conocía los asuntos de la tierra, de la vida en la tierra. Sí que tenía mucha sabiduría, tenía mucho entendimiento, pero todo su entendimiento estaba en función de los asuntos terrenales. ¿Okay? Tenía un gran conocimiento de los asuntos terrenales. Cuando el Señor le dio un don a Salomón, no se dice que le dio un espíritu santo de sabiduría, dice que le dio un corazón amplio para entender ciertas cosas. ¿Okay? Es un corazón amplio, una mente de sabio, de entendido en cosas. Y cuando el rey Salomón, y esto es lo más importante de Eclesiastés, cierra Eclesiastés, dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba o si el espíritu de la bestia baja abajo a la tierra? Bueno, el Señor Jesucristo dice: el espíritu del hombre sube arriba, que fue el espíritu de Lázaro, y el espíritu de la bestia, que era el rico, porque el rico estaba en placeres. Cuando la persona está en placeres, la Biblia le llama bestia. Estás bestializado cuando estás en los placeres. Estás siendo engañado, estás siendo convertido en bestia en vez de ser convertido en hombre. Un hombre está supuesto a ser un hijo de Dios. El diseño original del hombre es un hijo de Dios. Un hijo de Dios está pendiente de todo lo que Dios dice, de todo lo que Dios piensa, de los testimonios de Dios y de toda la Escritura. Vive con respecto a la Escritura, respira con respecto a la Escritura. Cada latido de su corazón tiene que ver con la Escritura. No se aparta de la Escritura para nada. Y el Hijo de Dios está pendiente de Dios todo el tiempo, en todo momento de su vida, en todo lo que ve y oye, en todo lo que habla, dice, piensa y siente.
no se aparta jamás de la Escritura el siervo, el Hijo de Dios. Ahora, la bestia es el hombre que se ha apartado de Dios, se convierte en una bestia. Este es el que llama bestia, la Escritura lo llama bestia. Si usted se aparta de Dios, usted se dedica a los placeres, se vuelve una bestia. Si usted se dedica a las cosas del mundo, se vuelve una bestia. El Señor Jesucristo murió para que el mundo sea salvo, para que seamos todos llamados hijos de Dios. No para que seamos bestializados, sino para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, continuamos con esta plática. Entonces el rey Salomón cierra su libro diciendo: ¿quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba o si el espíritu de la bestia baja abajo? Bueno, el Señor Jesucristo sabe todas estas cosas y su padre de Salomón, el rey David, dijo claramente: entenderé cuando sea despierte a tu semejanza. Entenderé cuando despierte a tu semejanza. Así lo dijo el rey David. El rey David también dijo: Él nos guiará más allá de la muerte. Así lo dijo el rey David, que es padre de Salomón. Y Salomón no entendía todas estas cosas. Salomón entendía cosas terrenales. Él dice que él exploró todo el placer y todo y el trabajo, y concluyó que no hay nada más bueno que el hombre disfrute de su trabajo y coma del fruto de su trabajo. Esto fue todo lo que concluyó Salomón, y que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esta es toda la sabiduría de Salomón, se concluye en teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es toda la sabiduría de Salomón, se concluye ahí. Entonces, con respecto a otros libros de la Biblia, tenemos los evangelios, tenemos Apocalipsis, tenemos muchos libros en el Antiguo Testamento que hablan de un estado post-mortem de los individuos. Tenemos a Moisés y Elías animando al Señor Jesucristo con vestiduras blancas. Es un cuerpo espiritual previo, como acabo de mencionar. Todas estas cosas, cuando el Señor Jesucristo resucita, habían ángeles andando en el pueblo y gente resucitada andando y hablando con las personas. Estas personas resucitadas probablemente tenían vestiduras blancas también. Y andaban con las personas, y aunque tenían vestiduras blancas, muchos de ellos fueron resucitados físicamente también. Dice que anduvieron dando testimonio del Señor Jesucristo. El tema de este audio es que usted entienda que el estado post-mortem, según la Biblia, no es un estado inerte, donde usted no va a hacer nada y va a dejar de existir. No es posible que Dios lo haya creado a usted y que usted en algún punto de la existencia deje de existir. El único momento donde la persona deja de existir es cuando Dios lo borra de su libro. Si Dios lo borra a usted de su libro, usted deja de existir, porque Él es el que lo creó a usted. Ese es el único momento donde usted deja de existir, cuando Dios lo borra de su libro. Es importante entender que para que Dios lo mantenga en la existencia, usted tiene que obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Y cuando entender que en el momento de la muerte es un momento que más bien nos reunimos con Él, no es un momento de dejar de existir. Si usted dejara de existir si fuera cierto, quiero poner este punto, si fuera cierto lo que se enseña por ahí, que las personas cuando mueren dejan de existir, entonces cuando Dios cuando Dios te llamara a juicio, ¿de dónde te va a llamar si tú no existes? Digamos, si usted deja de existir, en el juicio final, ¿a quién va a llamar Dios si usted ya no existe? En el juicio final, si usted deja de existir, como enseñan tantas doctrinas por ahí, si usted deja de existir, ¿a quién va a llamar Dios si usted ya no existe? Dios lo va a llamar a usted en el juicio final, y usted va a estar en un lugar. Y en el juicio final vamos a estar muchos con Dios y otros van a estar lejos de Dios. Yo no quiero estar lejos de Dios, por eso que no me incluyo en esa lista.
Yo busco a Dios todos los días, a toda hora, en todo minuto y a todo segundo. Significa que quiero estar con Dios. Voy a estar con Dios y deseo estar con Dios en todo momento. Esa es su misión de cada uno de los hijos de Dios. Somos hombres, somos hijos de Dios. Somos bestias, estamos lejos de Dios. Entonces, si usted está lejos de Dios, Dios lo va a llamar de algún lugar. Y como dice Ezequiel 32, usted va a ser llamado del Seol, de las profundidades del Seol, si está alejado de Dios, para juicio. O usted va a ser llamado de entre la congregación de los hijos de Dios para juicio también, para recibir su galardón por haberse guardado del mal y por haber predicado la palabra de Dios. Entonces, como sigo diciendo, los muertos están en dos lugares después de que mueren. Número 1, en la presencia de Dios están los hijos de Dios. Y número 2, están en el Seol, las bestias, están lejos de la presencia de Dios. No hay más términos, con Dios no hay no hay términos intermedios. Dios tiene misericordia también del que quiere, y a quien quiere tiene misericordia. Pero es más recomendable hacer conciencia y buscar al Padre Creador, el que nos creó, el que lo puso a usted detrás de esas dos ventanas que son sus ojos, en su cuerpo. En ese vaso donde está usted habitando ahora mismo, yo les recomiendo que entienda que usted tiene un Padre. Ese Padre es su Creador. Es Dios, su Creador, el que lo puso ahí. Es el único que lo puede guiar más allá de la muerte, como dice el rey David. Es el único que lo puede tener en la gloria. Es el único que lo puede prosperar y que le puede dar salud y que le puede dar claridad de espíritu. Es el único que le puede arreglar todos sus problemas. Y es la razón por la cual usted existe, es porque Él lo puso a usted ahí. Y la razón por la que usted todavía está ahí es porque Él está esperando por usted. Entonces, entienda que en el momento de la muerte, nosotros simplemente pasamos de esta vida a la vida con Dios, a verle cara a cara. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Acuérdese de eso, porque no existe cierta cosa como que los muertos mueren y los muertos dejan de existir. Cuando Job habló de que iba al lugar del cual nunca volvería, está hablando de aquí, de la tierra, porque según la Biblia, los hombres viven una sola vez y después el juicio. Así lo dice el Evangelio, así se entiende. En el Antiguo Testamento no se tenía mucho conocimiento de qué pasaba después de la muerte. Hay una mención aislada en uno que otro lugar. Y cuando el ángel de Jehová habla, explica qué es lo que va a pasar con las personas después de la muerte, que los malos descienden al Seol. Así está escrito. Entonces, la razón de este audio es para que usted entienda que la razón por la que usted existe, la razón por la que usted está en ese vaso donde está habitando ahorita mismo, es porque un creador todopoderoso lo puso a usted ahí en ese vaso. Y usted no es ese vaso, usted es la persona que está dentro. Y no existe cierta cosa como la reencarnación, eso no existe. Yo no estoy hablando aquí de hinduismo, ni estoy citando budismo, estoy hablando de la Biblia exclusivamente. No existe cierta cosa como la reencarnación. Usted empieza a vivir en la panza de su madre, según la Biblia, ahí es donde empieza a vivir la persona. La persona no viene reencarnando de animal, eso es una doctrina loca y malvada. Dios no crea una cosa semejante como esa. Cada reino en la tierra es creado, vive una vez y se procrea, se extiende su procreación por medio de la multiplicación en la tierra. Y como le explico, usted debe entender que la existencia es una vez. Existimos, o sea, nacemos en la panza de nuestra madre y empezamos a existir desde la panza de nuestra madre. Nacemos y después vivimos en la tierra, hacemos nuestra misión que Dios espera de nosotros y después nos reunimos con Dios. Esa es la existencia del hombre. Existir en la panza de la madre, nacer como un niño,
crecer como un hombre, ser un hijo de Dios y reunirte con tu Padre Creador, el que te creó, que te hizo existir. Esa es la misión del hombre en la tierra. Esa es la razón por la que estamos vivos. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos y entendamos. Está escrito en la Escritura, usted puede encontrarlo, la tecnología está ahí para que usted lo busque. No hay razón para enseñar que es cierta cosa como que las personas mueren y todo acaba. No hay razón para entender una cosa así. Entonces yo le recomiendo que usted lea bien y entienda que hay muchísimas cosas por las cuales Dios lo tiene a usted, esperando por usted en esta vida. Y es muy importante dedicarse a los asuntos de Dios, porque los asuntos de Dios son los más importantes en toda nuestra existencia. Como dije, voy a ser simple en este audio. Deseo que Dios le bendiga y que le ilumine y que pueda usted entender que usted va a ser un hijo de Dios para siempre y que debe dedicarse a su Padre Creador para que usted sea bendito en la tierra y en el cielo. Gracias por su tiempo, por escuchar este audio y que Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.